Hola, buenos días. Soy David Tinajero, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Albacete. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada que organiza esta oficina Acelera Pyme, donde, bueno, pues vamos a tratar un tema muy interesante. Esta jornada la hemos titulado Herramientas innovadoras para la gestión de costes y optimización de la cadena de suministros, soluciones de Kit Digital y Kit Consulting. Contamos esta mañana con la colaboración de la empresa Auren Consultores. Tenemos a Guillermo Jiménez, que es socio de Auren Consultores. Guillermo, buenos días. Buenos A días. Vanessa Cárcel, que es gerente consultora de proyectos de gestión de costes, y Anabel Días. Pérez, gerente consultoría de proyectos de cadena de suministro. Vamos a tratar este tema tan interesante que se puede encajar perfectamente dentro de las soluciones de la línea de financiación de Kit Digital y Kit Consulting. Antes de darle paso a ellos, bueno, pues me vais a permitir que comparta una pequeña presentación que siempre hacemos en todas las jornadas Oficina Acelera Pyme para Kit Digital. Creo que ya se está viendo. Bueno, pues este es el título de la jornada. Nosotros somos, como lo digo, Oficina Acelera Pyme. Nuestra labor es la realización de un asesoramiento y una atención personalizadas a aquellas empresas que quieren afrontar su proceso de transformación digital. ¿Cómo? Bueno, pues resolviendo las posibles dudas que les puedan surgir en este proyecto de transformación, ilustrar acerca de las oportunidades que ofrece la digitalización de procesos, apoyos específicos en el diseño y la implementación de una estrategia de digitalización, informaros sobre todo acerca de las líneas de ayudas que hay, ahora veremos alguna diapositiva al respecto, y poneros en contacto con los proveedores tecnológicos locales, los agentes digitalizadores o los agentes consultores. Y por otro lado, pues la realización de una serie de acciones de sensibilización, como está esta, que realizamos hoy en formato online. Os invito a que os paséis de vez en cuando por nuestra landing page oap.camaraalbacete.org. Ahí tenéis otra manera de poneros en contacto con nosotros, pues para que vierais qué sesiones o qué jornadas tenemos organizadas. Eh, para la semana que viene, por ejemplo, tenemos planificada una jornada presencial en Almansa, donde hablaremos de la factura electrónica. Y para la siguiente semana, para el día 12, tenemos un taller muy interesante, un taller que dura 4 horas por la mañana en Albacete, donde vamos a ver pues, unas pequeñas pinceladas, en 4 horas no se puede ver más, pero unas pinceladas muy interesantes en un taller sobre business intelligence, sobre inteligencia de negocios, algo que está muy en boca de todos y que, bueno, pues os invitamos a que os inscribáis y que participéis. Con respecto de las ayudas que hay ahora disponibles, bueno, pues el conocido programa Kit Digital, del cual, bueno, pues hay ciertas convocatorias que ya han finalizado las convocatorias correspondientes al segmento uno y al segmento 2. Para las empresas del segmento 3 tenemos todavía tiempo porque finaliza la solicitud de las ayudas el día 31 de octubre. Y para las medianas empresas del segmento 4 y del segmento 5 tenemos un poquito menos de tiempo, el 30 de junio. Fijaos que las cuantías de las ayudas pues, son bastante interesantes. ¿Para utilizar en qué? Pues en un catálogo de ayudas bastante amplio. El motivo de la jornada de hoy pues se podría encajar fácilmente dentro de la solución de gestión de procesos dentro del programa Key Digital. No son solamente estas soluciones, sino que para las empresas del segmento 5 y 6, pues también tenemos unas soluciones ampliadas que incluyen inteligencia artificial y, por supuesto, el puesto de trabajo seguro para las empresas del segmento 3 que tanto éxito está teniendo. Esto con respecto a Kit Digital. Con respecto a Kit Consulting, pues bueno, es un programa que está funcionando, que le queda solamente un mes, finaliza el día 28 de febrero, salvo que se prorrogue. Las empresas se categorizan en empresas del segmento A, B y C
con lo que obtendríamos bonos de 12.000, 18.000 y 24.000 euros para bueno, pues cuestiones de consultoría y asesoramiento. ¿En qué? Pues en un catálogo bastante amplio. Bueno, pues si os dais cuenta, análisis de datos, inversiones básico, avanzado, ventas digitales, ciberseguridad, básico, avanzado, la preparación para una certificación, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, la 27001, la NIS 2, transformación 360 digital, asesoramiento en procesos de negocio y procesos de producción. Es decir, que el motivo de la jornada de hoy podemos encajarlo tanto en una línea de ayuda, Kit Digital, como Kit Consulting, ¿de acuerdo? Estamos aquí en la oficina Acelera Pyme para echaros una mano en caso de que tengáis dudas con estas ayudas y subvenciones y bueno, pues invito a que os pongáis en contacto con nosotros si requirieseis ayuda. Antes de pasar ya la palabra a Guillermo, que va a ser quien comience con la jornada, os solicitamos como de costumbre que accedáis al enlace que os hemos mandado. Una encuesta de valoración es muy importante para nosotros, nos la piden desde soporte para que, bueno, pues recabemos la información vuestra, el feedback de qué os ha parecido la jornada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más, voy a dejar yo de compartir y cedo la palabra a Guillermo. Guillermo, pues cuando puedas, cuando quieras, pues puedes comenzar tú con tu parte. Ingeniera, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy Guillermo Jiménez, socio de consultoría de la firma Auren. Firma Auren tenemos oficinas por toda España. De hecho, una de las últimas que tenemos es en Albacete, que tenemos apertura desde hace prácticamente un año y pico. Y la verdad es que estamos encantados en estar en la provincia, estar en la comunidad y sobre todo apoyando al tejido empresarial y a los profesionales de la provincia. Independientemente, estamos también en Madrid, estamos en Barcelona, tenemos 18 oficinas por toda España. Y en la parte de consultoría, pues la verdad es que estamos muy especializados en ayudar a las empresas a mejorar sus resultados, su rentabilidad, en definitiva, su gestión y profesionalizar los equipos, que es un poco lo que demanda el mercado, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver dos temas muy interesantes que tienen que ver, por una parte, con el control de costes, con la gestión de rentabilidad y el control interno, y sobre todo, qué herramientas nos pueden hacer esto más fácil, porque hoy en día es fundamental saber dónde ganamos y dónde perdemos, y sobre todo tomar decisiones rápidas, ¿no? Y vamos a ver también, relacionado también con los costes, porque al final los costes es algo totalmente transversal, que no hay nadie y nada que se escape, ¿verdad? Por mucho que nos pese a veces, pero vamos a ver también la problemática de las compras, del aprovisionamiento, del inventario, del nivel de servicio, de la demanda, que es un aglomerado de detalles, es un aglomerado de conceptos todos relacionados entre sí, pero que son básicos para servir bien al cliente, ¿verdad? Para tener menos inventario del que muchas veces tenemos, porque el inventario genera problemas de control, de tesorería, tenemos problemas de almacén, problemas de fiabilidad de las existencias, tenemos problemas de compras y obviamente pues todo esto implica en los costes y lleva a que al final pues bueno, poniendo orden y sobre todo lo que vamos a intentar enseñaros son herramientas que esto lo hace más fácil, porque tenemos muchos clientes que estos temas los tienen resueltos, pero son eficientes. Tenemos realmente una gestión que cuando yo cierro la contabilidad a final de mes, la gestión de costes y rentabilidad la saco a golpe de un clic, entre comillas, ¿no? Quizás con algo más de trabajo, pero de una manera fácil y ágil. O necesitamos días y días de trabajo, además de un responsable de finanzas, de contabilidad, un jefe de administración, un director financiero trabajando en ello para sacar un informe. Eso es el problema que tenemos hoy en día, pero no por el tiempo, que también, sino por el hecho de no tener datos para tomar decisiones rápidas. Y hoy en día la gestión del dato es, y no lo decimos en Auren, sino que esto es algo que seguro que habéis oído todos, la gestión basada en datos es fundamental. Y tomas de decisiones rápidas basadas en datos, yo creo que es lo primero. Entonces vamos a ver herramientas, vamos a ver soluciones, vamos a ver experiencia y, y eso es un poco lo que os queremos transmitir. La importancia que tiene, que no, que ya la sabéis, pero simplemente remarcarla, el control
la medición de los costes y sobre todo cómo impactan la rentabilidad. Eso es un tema fundamental, que muchas veces todavía tenemos empresas, si no pequeñas, que esto, pues bueno, eh, y sobre todo tener ese detalle de dónde ganamos y dónde perdemos, porque el producto puede ser estupendo, pero el cliente puede ser no tan estupendo. ¿Por qué? Porque tiene costes adicionales, costes comerciales, costes logísticos, costes de marketing, costes de otro tipo, que muchas veces se gestionan de una forma genérica, lo que llamamos nosotros, repartiendo tipo café para todos, ¿no? Y realmente, pues eso al final nos hace, nos enmascara, nos da poca visibilidad de la realidad de la compañía, ¿vale? Por último, decir también que dentro del kit digital, efectivamente, la tipología de proyecto de procesos es la ideal para este tipo de actuaciones, pero también la de Business Intelligence, la de BI. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a ver hay una parte operativa, pero hay una parte de gestión de indicadores, de cuadros de mando, etcétera, que de alguna forma podemos jugar tanto con la tipología de procesos como la tipología BI para dar cabida a la implantación de este tipo de soluciones. Nosotros hemos hecho cerca de 60 proyectos de Kit Digital a lo largo de estos años que lleva en marcha. Conocemos la funcionalidad, conocemos lo complejo que es Red.es en las justificaciones, en dar validez a toda la información que nos pide, pero bueno, por lo menos ya sabemos cómo funciona. Y simplemente, bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Os dejo con mis compañeras Vanessa y Anabel, que van a haceros una breve presentación de estas soluciones, por si son de vuestro interés. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias y vamos adelante. Guillermo, muchas gracias. Le voy a compartir pantalla. ¿Ve, no? Todavía no. Ah, parece ahora. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues yo, bueno, soy Vanessa Cárcel. Yo os voy a comentar, os voy a explicar la herramienta de costes principalmente, ¿vale? Luego mi compañera Anabel hablará de la herramienta de reaprovisionamiento. Entonces, este tipo de herramientas, ¿vale? De gestión de costes, ¿cuál es su objetivo? Vale, pues su objetivo, como comentaba Guillermo, es identificar las diferentes bolsas de costes que hay en una empresa, asignar todas las bolsas de costes a todos los artículos, a todas las líneas de venta, para, por un lado, asegurarnos de que se ha repartido el 100% de los costes, que no nos dejamos ninguna bolsa de costes por repartir, que no hemos repartido nada dos veces, y a partir de esa asignación, ese reparto de costes, poder determinar, como decía Guillermo, ¿no? Dónde estamos ganando, dónde estamos perdiendo o dónde no estamos ganando tanto como querríamos. ¿Vale? Para hacer todo esto nos basamos en la metodología de costes ABC, ¿vale? Y vamos identificando bolsas de costes directos, costes indirectos o costes de estructura. El objetivo al final es poder tener esas bolsas de costes, hacer ese reparto lo más justo posible y con información fiable, ¿vale? Huimos, como decía Guillermo, del café para todos y sobre todo de números mágicos, ¿no? De que alguien ha puesto una tasa de 15 euros, por ejemplo, pero nadie sabe por qué. Al contrario, buscamos siempre que los números se autoexpliquen, ¿vale? Por un lado, y que no haya números mágicos por ningún lado, sino que sean siempre cálculos automáticos y completamente objetivos, ¿vale? Huir de la subjetividad, por supuesto. ¿Vale? Podemos integrarlo con cualquier RP del mercado, ¿vale? Nos hemos conectado a RPs de los grandes y RPs más pequeñitos, ¿vale? Y unido a esta herramienta tenemos un cuadro de mando para analizar. Ahora os enseñaré un ejemplo de ello, ¿vale? Los beneficios, ¿vale? Pues intentamos convertir siempre los costes, los indirectos, los intentamos convertir siempre en lo más directo posible. Un ejemplo, pues muchas veces se habla del coste comercial, por ejemplo, como un indirecto, pero muchas veces esos costes comerciales están directamente vinculados con determinados clientes, con determinados comerciales, países, zonas. Entonces, intentamos que esos costes vayan de forma directa a partir de todas las dimensiones que acabo de comentar. Otro de los beneficios, pues eliminar la subvención entre artículos o entre clientes.
¿vale? Identificar dónde estamos ganando, dónde estamos perdiendo para identificar qué productos o qué clientes o qué binomios de artículo-cliente nos están produciendo esas pérdidas para evitar al final de que, claro, si a nivel macro ganamos, parece que todo va bien, pero cuando vas haciendo zoom te puedes encontrar con determinadas gamas de artículos o determinados clientes o binomios en los que no se está ganando el dinero, ¿vale? Que se debería ganar. Todo esto que acabo de comentar pues, nos permite generar PIGs, cuentas de resultados analíticas por diferentes dimensiones. Hacemos cuentas de resultados por artículo, por familia de artículos, por cliente, por tipo de venta, cualquier dimensión, ¿vale? Con la que podamos trabajar. Por supuesto, cuadrar toda la información operativa con contabilidad. Al final hay que asignar el 100% de los costes. No se puede asignar el 95% ni el 105%. Hay que asignar el 100% de los costes y tiene que cuadrar con contabilidad siempre. Podemos calcular margen, lo que llamamos el margen de contribución, que es teniendo en cuenta costes directos, ¿vale? Versus el importe de venta, pero además del margen de contribución también podemos calcular márgenes totales, teniendo en cuenta el total de los costes. Es decir, podemos calcular márgenes a diferentes niveles. Podemos generar alertas de consumo excesivo de recursos, es decir, gamas de artículos o de clientes o familias, etcétera, ¿vale? Que se les ha imputado un porcentaje, por ejemplo, de costes directos o de costes de materiales o de mano de obra o de producción superiores a unos ciertos valores, digamos, considerados estándar o razonables. ¿Vale? Y todo esto al final, como comentaba, si identificamos los márgenes, identificamos las rentabilidades, podemos hacer acciones de mejora posteriormente para mejorar todos esos márgenes. ¿Cómo hacemos todo esto que acabo de comentar? Bueno, pues el primer paso siempre va a ser conocer a la empresa. Cada empresa va a tener un modelo de costes diferente. No hay dos empresas con el mismo modelo de costes. ¿Por qué? Pues porque son situaciones diferentes, datos de partida diferentes, actividades diferentes. Al final hay que hacer un traje a medida para cada empresa. Entonces, lo primero de todo, pues conocer cómo es la empresa, conocerla y hacer un diagnóstico de cómo está actualmente, qué datos tiene y si tiene algún tipo de modelos de costes, pues identificar, bueno, pues analizarlo y ver sus posibles bondades o no bondades, por decirlo de una manera, ¿vale? Todo esto nos permite entrar en la segunda fase, que es ese de rediseño del modelo de costes. Es decir, con lo que hemos aprendido y conocemos de la empresa ya, vamos identificando las diferentes bolsas de costes y vamos definiendo cómo debería ser ese nuevo modelo de costes, con qué inductores vamos a trabajar, con qué datos vamos a trabajar, ¿vale? Una vez que ya tenemos este rediseño del modelo de costes, pasamos ya a esa fase 3 en la que podemos desarrollar todas esas cuentas de resultados n-dimensionales y hacer ese cuadre con contabilidad para que al final lo que comentaba, ¿no? De que no hemos repartido ni más ni de menos, ¿vale? Sino que hemos repartido todo lo que toca, ¿vale? Siguiente fase, pues desarrollo de plan de acción. Muchas veces nos encontramos, ¿no? De que, dada la información que tienen en la empresa, el inductor para reparto de una actividad, por ejemplo, no es el ideal que nos gustaría, pero no hay datos suficientes para poder trabajar con ese inductor ideal. Entonces se establecen planes de acciones para poder obtener esa información y en el futuro poder trabajar con ese dato. Por lo que comentaba, siempre tienen que ser los datos lo más automáticos posible, ¿vale? Y fiables, ¿vale? Entonces, si un dato no tiene la fiabilidad suficiente, pues no se puede utilizar, ¿vale? También en este grupo, esta fase de plan de acción, hay muchas veces que detectamos, ¿no? Pues consumos excesivos de costes para una determinada gama de artículos, bueno, diferentes posibles alertas, ¿no? Y se establecen planes de acciones para corregir esas incidencias. Y luego ya por último, bueno, pues la puesta en marcha de las herramientas, ¿vale? Que lo que va a hacer es recalcular de forma automática, ¿vale? Cada vez que tengamos ese cierre de contabilidad, poder recalcular todos los costes e ir actualizando las tasas, porque claro, si calculamos, por ejemplo, a fecha de hoy las tasas, nos pueden salir unos valores, pero todos sabemos que los costes están cambiando y cada vez cambia todo más a mayor velocidad. La empresa puede hacer acciones de mejora para mejorar determinados costes, que eso tiene una repercusión, pero también nos están subiendo costes energéticos, costes laborales, diferentes conceptos de costes, ¿vale? Que al final tiene que repercutir en nuestras tasas, ¿vale? Entonces, este modelo de costes es vital, ¿vale? Que se pueda actualizar de una forma lo más automática posible, ¿vale? Y que nos refresque todas estas tasas, todas estas asignaciones de costes, ¿vale?
Y bueno, y con todo esto tenemos herramientas, ¿vale? Desarrollamos herramientas, pero como comentaba, a medida de cada cliente, para poder analizar, por un lado, ver los costes y trabajar y bueno, visualizar todo esto, ¿vale? Voy a compartiros ahora. Este es un ejemplo, ¿vale? De un modelo de costes que pudimos hacer en una empresa, ¿vale? Está hecho anónimo, ¿vale? Por, por seguridad, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de hasta qué punto podríamos llegar, ¿vale? En este caso concreto, ¿vale? Se definieron una serie de actividades directas, ¿vale? Como el coste de materiales, mano de obra directa, amortización productiva, de suministros, mantenimiento, de producción, ingresos de producción, el impuesto al plástico, ¿vale? Estos eran los costes directos que tenía esta empresa. Como comentaba, eso es una medida, ¿vale? Luego teníamos, bueno, su margen de contribución y luego una serie de indirectos como almacén, I+D+I, calidad, oficina técnica, departamento de aprovisionamiento, administración, financieros, temas de registro de marcas, logística, publicidad, transporte de ventas, comerciales, comisiones, ¿vale? Y luego una serie de cosas de estructura, ¿vale? Lo he dicho, a medida. En este caso, se identificaron todas esas bolsas de costes y cada actividad, ¿vale? Cada línea tiene su modo de reparto, su modo de imputación de cada una de esas bolsas de costes, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? En la que tenemos, para que os hagáis una idea, ¿no? Una cuenta de resultados, cada columna sería una familia, entonces de cada familia el usuario puede ver qué margen de contribución obtiene, ¿vale? Qué margen total obtiene de esa familia. Pero, como comentaba antes, podemos hacer cuentas por diferentes dimensiones. El usuario puede cambiar y en vez de verlo por familia, lo puede ver, por ejemplo, por marca, por formato de artículo, ¿vale? Por artículo, Por cliente. por país, por cliente. El cliente viene ahora Pero a fijaos continuación. la potencia que tiene, que realmente esto es un proceso que se ejecuta, esto es un cuadro de mando, esto sería la parte de BI, ¿vale? Exacto. Como comentábamos antes. Pero luego tiene un proceso que cocina todos los datos que tengáis, datos que pueden venir del sistema informático central, del RP, de hojas de cálculo que tengáis por ahí sueltas. Que esa es la parte más difícil, como sabe Vanessa, que es conseguir los datos, ¿no? Conseguir los datos, pero bueno, para eso estamos los consultores, para ayudaros, digamos, a conseguir los datos, a digitalizarlos y con esos datos digitalizados y puestos en orden, hacer el cocinado de la información para luego que se pueda presentar, se pueda analizar con un cuadro de mando que nos aporta sobre todo velocidad en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la pantalla de costes con las gráficas de indirectos, de consumos y demás. Por supuesto. Un segundito. Tenemos un cuadro de mando que es muy completo y aquí tenemos, por ejemplo, pues cómo impactan los costes indirectos que dentro del el resultado. Luego esto lo que tenemos en muchos clientes implantados es lo que llamamos una calculadora de precio de venta, ¿no? Cuando vamos a sacar un precio de venta, queremos hacer una oferta a un cliente y sobre todo cuando es una oferta a un cliente potente que realmente estamos negociando con él, ¿vale? Tenemos que tener la visibilidad completa de los costes, cómo impactan, ¿no? Podemos coger datos de otros productos, podemos crear el producto de cero. En definitiva, tenemos que tener un asistente que al final nos dé de una forma rápida, pero con precisión, el impacto que puede tener una reducción del precio, hasta dónde podemos llegar. Entonces, eso es una calculadora muy importante porque no solo dependerá del propio producto, sino que dependerá sobre todo de los indirectos. Porque la parte directa de producción o de comercio o de compra, pues es la que es. Obviamente, no voy a vender por debajo del precio de compra, ¿verdad? Porque estamos perdiendo hasta la camisa. Pero sí que es verdad que con estas herramientas lo que nos va a dar es visibilidad, primero, de tomar decisiones de precio de venta, fundamental, y sobre todo, como decía Vanessa, saber en qué clientes, en qué artículos, en qué familias, en qué zonas, en qué canal ganamos y en cuál no ganamos tanto. Esto además genera alertas de que cuando estamos haciendo una venta o cuando tenemos un coste, porque los costes se calculan mensualmente cuando se cierra la contabilidad, ¿vale? Cuando se cierra la contabilidad mensualmente o trimestralmente, por lo menos periódicamente, los costes se recalculan en base a cambios en los precios, cambios en el personal, cambios internos. Al final, cualquier cambio en la empresa supone un mayor o menor coste. Eso es así. Entonces, es muy importante que esto no esperemos a final de año. Cuando ya pasado el año vas a ver, ostras, es que aquí he perdido. No, no, no. Vamos a ser proactivos y tener información que en un momento primero alerte
para que yo luego pueda tomar decisiones rápidas para decir, ojo, a este cliente es que no le puedo seguir vendiendo, porque es que no es que ya me aporta algo a los costes generales, es que igual los costes generales me deja cero. Y encima me genera una cantidad de trabajo tremendo y problemas de devoluciones, problemas de cobro, problemas de todo. Entonces, pues bueno, es una manera muy sencilla. De hecho, nosotros lo que hacemos en algunas empresas es que no solamente implantamos el proyecto, como comentaba Vanessa, con sus diferentes etapas, implantamos las herramientas, sino que mensualmente nos reunimos todos los meses con ellos para que esta analítica la hagamos nosotros con ellos. Por eso es un servicio que muchas veces las empresas pues o no tienen tiempo o no tienen toda la información o la cabeza la tienen en otro sitio, con lo cual que dedicarle un poco a eso, porque al final, aunque los procesos sean automáticos, el análisis sí que tiene que ser humano, ¿no? Alguien tiene que entrar aquí, mirar las cosas, alertar y gestionar las posibles alarmas que hayan surgido. Entonces, Auren también lo que ofrece a muchas empresas es eso, el sentarse de forma periódica, por ejemplo, una vez al mes, una vez al trimestre, cuando cerráis el IVA y cerráis la contabilidad, etcétera, y tenéis la información del trimestre, sentarnos, analizar cómo ha ido el trimestre, no solamente desde el punto de vista de ventas, sino desde el punto de vista de costes y de la operativa diaria y del control interno, y tomar decisiones, que yo creo que es un tema muy importante. Esto lo unimos también con los comités de dirección, que la verdad es que, bueno, al final yo creo que es una práctica más que interesante para comunicar, para integrar y, como decimos en Auren, hacer pegamento en la empresa, ¿no? Que muchas veces el día a día nos lleva locos, cada uno va tirando con su responsabilidad, pero hacer el pegamento y de sentarse, reflexionar con datos y tomar decisiones rápidas, yo creo que es importante. De esta pestaña quería comentar un par de cosas más para que veáis un poco la potencialidad, ¿vale? Es que yo os he cambiado aquí las columnas, ¿no? Hemos visto por cliente, por familia, por diferentes dimensiones, ¿vale? Pero es que luego el usuario también luego puede hacer filtros. Pues quiero ver una familia, entonces estoy filtrando. He cogido una familia que no tenía muchos datos, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora justo he cogido una familia y estoy viendo esta familia, los diferentes clientes que me compran en esta familia, cómo se está comportando, qué márgenes me está dando. O en vez de familia, pues quiero ver, por ejemplo, una marca. ¿Vale? Entonces el usuario lo mismo, estoy filtrando una marca en los diferentes clientes, cómo se ha comportado, ¿vale? Es decir, el usuario puede hacer jugar con los diferentes filtros que, como comentaba antes, siempre ponemos datos, ¿no? Características del artículo, características del cliente, para poder hacer esas cuentas de resultados por cualquiera de esas dimensiones. Pero es que además no solamente hacer cuentas de resultados por cualquiera de estas dimensiones, sino poder filtrar por cualquier otro campo. De forma que estamos haciendo, digamos, un cruce de datos, ¿no? Y es como si tuviéramos cuentas de resultados por binomios, ¿no? De dimensiones, ¿vale? Poder verlo al nivel que quiera. Y luego también preparamos este tipo de herramientas, ¿vale? Para que el usuario también pueda, de alguna manera, ¿no? Como prepararse el análisis que quiere en cada momento. Pues, por ejemplo, en un momento determinado el usuario solamente quiere ver costes directos. Pues el usuario puede seleccionar qué conceptos quiere visualizar, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y la visualización se prepara con los campos que ha seleccionado el usuario. De forma que, pues bueno, en un momento determinado puedes centrar, por ejemplo, en costes directos y analizar, oye, qué márgenes de contribución estoy teniendo para estos clientes, para estas familias, para estas marcas, para una marca en diferentes clientes, ¿vale? Cualquier combinación de filtros y dimensiones y verlo a un detalle. A lo mejor en otro momento te interesa analizar más los indirectos, en otros momentos más costes totales. Entonces, tener la flexibilidad, ¿no? La agilidad de no tener que estar llamando, ¿no? Y pidiendo cada vez que te preparan un análisis diferente, sino que el usuario tenga esa libertad de bueno, preparar la tabla como lo necesita en cada momento para hacer ese análisis. ¿Vale? Nada, fijaros, selecciono una serie de campos, le he borrado el filtro y me van a aparecer todos los campos, ¿vale? Y de hecho solemos tener una pestaña de filtros para que el usuario luego pueda filtrar por las dimensiones, por las diferentes parámetros, ¿vale? Que tenemos. Y luego pues poder analizar pues, oye, el margen de la empresa en el global respecto a la selección que he hecho en este momento. Pues lo he seleccionado una marca en concreto. Entonces puedes comparar de una forma muy sencilla, ¿no? Esta marca respecto al promedio, a la media, ¿no? de la empresa. Podemos hacer rankings de margen para sacar, oye, qué clientes nos están dando más margen y qué clientes menos,
¿vale? Analizar, como comentaba Guillermo, el reparto de los indirectos, en función de los filtros que yo vaya haciendo, pues ese reparto, ¿no? Este embudo que teníamos aquí va variando en función de los filtros que yo pueda ir haciendo, ¿vale? Es decir, la incidencia de determinados costes por artículo, por familia, etcétera, puede ir variando, ¿vale? Y bueno, al final la idea, el objetivo no es darle al usuario todas las herramientas para que pueda analizar y determinar lo que comentábamos, ¿no? Pues por ejemplo, en esta marca, ¿cómo están mis márgenes? Pues hay clientes que me están dando más margen para la misma marca y clientes que menos. ¿Por qué? Y poder analizar en qué concepto de costes se me están yendo los números o cuál es, digamos, la causa, ¿no? De no conseguir el margen que yo querría. Si hay alguna actividad que me está haciendo un consumo excesivo, ¿no? de recursos y por eso me está generando ese margen tan bajo. Al final, si tienes los números, si tienes la información, puedes navegar en ella y puedes llegar a conclusiones muy interesantes para poder hacer acciones correctivas, ¿vale? Y bueno, simplemente por enseñaros, ¿vale? También en este cuadro de mando, ¿vale? Tenemos para que el usuario vea los costes totales o también los vea al unitario, ¿vale? Para a veces es más sencillo, ¿no? En determinadas ocasiones poder contrastar datos al unitario o datos totales, según, o sea, que está preparado para que el análisis sea muy versátil, ¿no? Y nos pueda servir para diferentes análisis. Dar esa agilidad al usuario, al fin y al cabo. ¿Vale? Esto en concreto que estáis viendo es un Power BI, ¿vale? Que es una herramienta de visualización de datos, como comentaba Guillermo. Detrás hay un motor de cálculo donde se han definido las asignaciones de costes, se han definido las actividades, los inductores, se ha calculado todo, pero el Power BI nos da esa agilidad para visualizar los datos e ir moviéndolos, ¿no? E ir cambiándolos como queramos, ¿no? Poniendo filtros, quitando filtros, cambiando dimensiones, añadiendo dimensiones. Toda esa versatilidad nos la da el Power BI como herramienta de visualización de datos que es. ¿Vale? Y bueno, pues doy paso a mi compañera Anabel, que os va a enseñar ahora la otra herramienta. ¿Lo veis ya? Ahora. Sí. Sí, lo vemos. Vale, perfecto. Vale, pues yo ahora lo que os voy a enseñar es una herramienta para ayudaros en la cadena de suministro, ¿vale? Lo que hace, digamos, esta herramienta, y ahora veremos también, igual que con mi compañera, digamos, veré dos herramientas, por así decirlo, una el motor de cálculo y otra un cuadro de mando que nos ayudará, digamos, a la toma de decisiones, ¿vale? Pero lo que, digamos, hacemos con esta herramienta es nos conectamos al RP o a los Excel o donde tengáis la información, ¿vale? Nos la descargamos. ¿Qué descargamos? Pues al final lo que descargamos, pues, por ejemplo, son los pedidos de venta, ¿vale? ¿Para qué? Para poder analizar esa demanda, ¿vale? Analizamos para cada artículo cuál es el comportamiento que tiene en cada momento y cliente, ¿vale? Para poder hacer un cálculo dinámico de qué necesitas reaprovisionarte o fabricar, ¿vale? Y también, digamos, nos ayuda a tomar decisiones a la hora del inventario. Pues al final con este cálculo dinámico vamos a ir mejorando también el stock, pero también tenemos alertas de si tenemos sobre stock de algunas referencias, pues que te avise de, oye, cuidado, que de esto lo tienes paralizado mucho tiempo, deberíamos hacer alguna acción, ¿vale? Entonces, todo esto. ¿Cómo hacemos eso? Lo que estaba diciendo, ¿no? Al final lo primero que hacemos es descargarnos esa información de los pedidos de venta y los analizamos. Es, digamos, este punto aquí que estamos llamando filtrado de datos, ¿vale? El filtrado de datos lo que hace es corregir esa demanda, ¿vale? Hay muchas veces que por imaginémonos, ¿no? Un cliente, o sea, una referencia que vendo más o menos, pues 100, a veces 100, 80, 115, tal, y de repente, por lo que sea, viene un cliente y me compra 1000. Claro, si yo tengo en cuenta esas 1000, de mi histórico lo que voy a hacer es sobreestocarme, porque al final ha sido algo puntual. Pues este punto de aquí, este filtro de datos, lo que hace es analizar esa demanda y en este caso ese pico de venta como lo limpiaría, ¿vale? Lo corregiría para no tenerlo en cuenta para hacer esas previsiones que podemos hacer al futuro con esa demanda, ¿vale? Entonces, lo primero de eso es limpiar el histórico. Automáticamente lo hace para cada referencia, ¿vale? El siguiente paso sería calcular una estacionalidad, pues al final en qué época del año se vende más, y con esa información ya empezaríamos a calcular las previsiones. Como hemos analizado la demanda de todos los artículos, sabemos que no todos los artículos tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, no podemos poner el mismo método de previsión para todos los artículos. Muchos a lo mejor de vosotros lo que hacéis ahora es coger
la media de los últimos 3 meses o de los 6 meses. Claro, eso te puede funcionar muy bien para unos artículos, pero no tan bien para otros, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es calculamos para todas las referencias distintos métodos de previsión y vemos cuál es el que es mejor. El que mejor se adapta a esa referencia es el que tomaremos como válido puntualmente para esta referencia ahora, puede ser que en un futuro cambie, y es con la que prolongaremos a futuro y tendremos esas previsiones a futuro. Importante, a estas previsiones le podemos añadir información de valor. Pues imaginémonos que vamos a abrir clientes, pues tener esa información, o vamos a hacer una oferta, podemos añadir esa información, ¿vale? De manera que así, digamos, las previsiones tendré, basándome en el histórico, más la información que podáis aportar. Con todo esto lo que calculamos es los parámetros logísticos dinámicos, es decir, el punto de pedido, a partir de cuándo tengo que lanzar la propuesta de aprovisionamiento. A lo mejor muchos de vosotros en el RP los tenéis marcado el stock mínimo, por así decirlo, pero claro, ¿cada cuánto lo actualizáis? ¿No? Aquí lo que se hace es que se hace automáticamente, es decir, en función del comportamiento va cambiando, va variando. Incluso una referencia que es muy estacional, en una época del año tendrá un punto de pedido y en otra época del año tendrá otro. No puedo poner la misma, ¿vale? No en todo el momento tengo que tener el mismo punto de pedido. Por último, o sea, otra de las opciones es que una vez ya tengo qué referencias necesito reaprovisionarme, ¿vale? Una optimización. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que hoy me salen a pedir 10 referencias de este proveedor y tengo solo 100 euros. Y mi proveedor me dice que como mínimo el pedido tiene que ser de 500. Pues hacer una optimización para llegar a qué referencias tengo que comprar. No solo estas 10 y aumentarlas hasta llegar a 500 euros, sino mirar todas las referencias del proveedor y cuáles son las siguientes a reaprovisionarme. Luego, el cuadro de mando al final, con toda esta información que hemos calculado, que vamos mostrando, pues lo ideal es, como igual que ha comentado mi compañera, ¿no? Tener un cuadro de mando que puedas filtrar y puedas jugar en función de cada momento lo que a ti te interesa analizar, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Y, por supuesto, nosotros todo esto lo hacemos con un seguimiento. Es decir, nosotros primero, antes de empezar, digamos, el proyecto, analizamos, os conocemos y vamos a ir haciendo paso a paso con vosotros y os vamos formando, ¿vale? Incluso, como comenta Guillermo, pues tenemos a veces con muchos clientes reuniones mensualmente de repaso, de ver cómo podemos mejorar, porque al final hay muchas cosas o mucha información que podemos añadir o que nos gustaría que hiciera la herramienta o tal, que tenemos que ir viendo cómo es la mejor manera de trabajar que no estamos haciendo ahora para tener ese dato, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir la presentación. Seguís viendo, ¿verdad? Sí, se ve la Vale. herramienta. Vale. Seguimos bien, Ahora seguimos mismo bien. lo que estamos viendo es la herramienta que es el motor de cálculo, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora mismo es un listado de aprovisionamiento por proveedor, es decir, me aparecen todos los proveedores que al menos hoy hay una referencia que me sale que necesito reaprovisionarme, tanto sea pedirle al proveedor o necesite fabricar, ¿vale? Entonces, aquí veo todos los listados. Si yo pincho en un proveedor en particular, lo que me va a decir es qué referencias son. Un momentito que se me ha bloqueado. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, el proveedor que tengo marcado me dice que son 17 referencias. Al pinchar me aparecen todas estas referencias, ¿vale? Aquí me dice cuál es el importe que está suponiendo este proveedor, ¿vale? Si doy a optimizar, que es lo que os estaba comentando antes, puedo optimizar por cualquiera de estos, digamos, objetivos, que puede ser por importe, pues hay veces que me interesa llegar a un volumen o un peso, pues a lo mejor si pido un contenedor necesito llenarlo, ¿no? Entonces quiero saber cuánto para llegar, a veces quiero saber, tengo que comprar tantas unidades, o quiero tener de todas las referencias tantos días de stock, pues digamos, tenemos todas las opciones y que el usuario lo elige. Aquí, digamos, ponemos en este caso teníamos 5.500 euros. Imagínate que tengo que llegar a 15.000, pues le puedes dar a optimizar. Y lo que hace la herramienta es, de todas las referencias del proveedor, no solo las 17 que hoy me salen a reaprovisionar, ¿vale? Sino de todas, busca cuáles son las siguientes que voy a tener necesidad. Y esas son las que me amplía, ¿vale? Es decir, puede ser que algunas de las referencias que me salían a pedir, por ejemplo, esta de aquí, originalmente hoy no necesitaba reaprovisionarme porque no estoy por debajo de mi punto pedido, pero al querer llegar a esos 15.000 euros me la ha ampliado. Otras que solamente me las habrá ampliado y con eso bastará, ¿vale? Una vez tengo ya, digamos, el listado, yo doy a comprar contenedor optimizado y ya volvería a la pestaña anterior.
digamos, con el cambio que en vez de tener 5.000 euros, tengo más de 15.000, que es lo que el proveedor me exigía como mínimo para hacer el pedido. ¿Vale? Tenía 17 referencias, ahora tengo 20. Imaginémonos que si tenemos todas estas referencias, pues tienes dudas de por qué te salen a pedir, pues podemos pinchar en cualquiera de una de las referencias, ¿vale? Y te lleva, digamos, al detalle de toda la información que tiene, ¿vale? Al final, tanto la información que nos podemos descargar del ERP como lo que calculamos, ¿vale? Incluso, por ejemplo, pues clientes recurrentes. Pues puedo ver, mira, justo he cogido un artículo cuántos clientes me compran esto y cuál es el porcentaje del primer cliente. ¿Para qué? Para la hora de hacerme un reaprovisionamiento, tener cuidado. Por ejemplo, vamos a ver, creo que este tiene más movimientos. Claro, hay referencias que a lo mejor me las compran muchos clientes, pero el primer cliente me supone mucho, pues tengo que tener esa alerta también. Es decir, cuando hemos analizado la demanda, hemos visto ese comportamiento que tiene y también saber si esto está muy concentrado o no. ¿Vale? Por ejemplo, esta referencia me la compran 39 clientes distintos, ¿vale? O sea, en el último año me la han comprado 39 clientes distintos. Hay un cliente solo que me supera más del 10%, pero es que ese cliente me supone un 52%. Pues esta información es muy importante a la hora de tomar decisiones, porque imaginémonos que este cliente está ahí en la cuerda floja, por así decirlo. No sabemos si sigue, si va a seguir comprando o no. Pues claro, a la hora de reaprovisionarme es muy importante, porque la mitad de las ventas que tengo de este artículo son de él. ¿Vale? Tener toda esa información. ¿Vale? Saber cuántos clientes, pero no solo cuántos clientes, porque hay veces que me los compran muchos, sino cuál es el primer cliente que me compra esto, el top, por así decirlo, cuánto porcentaje me supone. ¿Vale? Otras cosas importantes, el listado de aprovisionamiento, por ejemplo, el de urgencias. De normal, muchas veces nos enteramos cuando unas referencias ya, digamos, has roto, ¿no? Ya tiene rotura, no tienes stock. Vale, este listado lo que nos está mostrando es adelantándote a la rotura. Puede ser referencias que ahora mismo no hayas entrado en rotura, pero con el stock que tienes no te va a llegar suficientemente de pronto la mercancía, aunque tengas un pedido al proveedor, como para no romper. ¿Vale? Entonces te avisa, te adelanta la posible rotura. ¿Para qué? Pues al final para que intentes hacer, digamos, hablar con el proveedor a ver si te puede adelantar mercancía o hacer un pedido a un proveedor alternativo o incluso si no puedes hacer nada, avisar al cliente cuando te haga un pedido. Mucho mejor que el cliente esté avisado que no que te esté esperando la mercancía y nunca la vaya a recibir. ¿Vale? Entonces, hay referencias, por ejemplo, la que tengo marcada que no tienes mercancía pedida aún o pendiente de fabricación, entonces ahí tienes que a lo mejor buscar alternativa o hablar con el proveedor, así puede reducirte el plazo. Y otras que sí que ya tienes pedido, pero que no te llegan lo suficientemente pronto. ¿Vale? Entonces ahí hay que ver qué puedo hacer, qué alternativas tengo. Caso contrario, por así decirlo, digamos, esto es lo que me falta, ¿no? Las urgencias. Es lo que nosotros llamamos el análisis grasa. ¿Vale? El análisis grasa lo que me está diciendo es lo que me sobra. ¿Vale? Lo escucharéis mucho lo de grasa, ¿vale? Pero es algo que nosotros utilizamos mucho. Al final lo que aquí me está mostrando son artículos que tengo más stock de lo que yo necesito. Os voy a explicar un poquito. Imaginémonos que mi plazo de aprovisionamiento es un mes. ¿Vale? Pues tenemos un parámetro, que imagínate que ponemos 4, que significaría que 4 por mi plazo de aprovisionamiento es lo que yo toleraría. Si es un mes, como máximo yo toleraría 4 meses. Todo lo que no vaya a consumir en los próximos 4 meses es grasa, se considera grasa. ¿Vale? Aquí vemos, digamos, una acción automática que lo que me estaba diciendo son referencias en función de su demanda, pues qué acción puedo tomar. Es decir, por ejemplo, una referencia que se vende bastante, con regular las compras, por así decirlo, con esperarme un poquito, baja el stock. ¿Vale? Pero hay referencias que se venden menos que no sirve esperar. Necesito promocionar, liquidar, porque si no lo que va a pasar es que ese stock se me va a quedar ahí y no me lo voy a poder quitar nunca. ¿Vale? Entonces, la idea un poco es, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Mientras se está vendiendo, vamos a quitarnos la mercancía, lo que nos sobra, porque en el momento deje de venderse ya cuesta más. ¿Vale? Esto, pues al final, la idea es un poco que incluso el usuario pueda decidir, pues aquí te pone promocionar, pero tú puedes tomar una otra decisión y dices, pues no, liquidar. O en esta otra quiero, pues, depreciar. Incluso guardarlo para que otro cliente, otro compañero lo vea y lo tenga analizado.
¿vale? Esto mismo, pues digamos, toda esta información, ahora lo que estamos viendo es un cuadro de mando, ¿vale? En Power BI, pero todo lo que está, digamos, calculado en la herramienta, que al final es el motor de cálculo, aquí también lo podemos sacar. Por ejemplo, lo que os había comentado antes del filtrar datos, esa corrección de datos, es lo que estamos viendo ahora mismo. Por ejemplo, es una referencia para que hagamos una idea de lo que puede ser un pico y cómo automáticamente la herramienta me lo corrige. Pues si yo tengo dudas o yo quiero entrar y analizar esta referencia, poder ver esa información, ¿vale? Sin ningún problema. O imaginémonos que me gustaría ver la tendencia, ¿vale? Pues quiero ver cómo va esta familia o quiero ver cómo va esta categoría. Pues ahora mismo estoy en la pestaña de tendencias y tengo, digamos, dos tablas. La de arriba, ¿vale? Lo que me está comparando es dentro de un mismo año, ¿vale? Los últimos tres, por así decirlo, los 3 últimos meses comparado con los 6 últimos meses, ¿vale? En cambio, el lado de abajo, lo que hago es contrastar los últimos 3 meses contra el mismo periodo del año anterior. ¿Por qué? Estos dos análisis, porque a lo mejor si es una referencia nueva me tengo que ir al análisis de arriba, ¿vale? Porque no tengo casi información y, por así decirlo, no puedo tirar de un año anterior, ¿vale? Pero, por ejemplo, para referencias muy estacionales o que tienen esa demanda, claro, al final no puedo comparar los últimos 3 meses con los otros 3 meses anteriores. ¿Por qué? Porque puede ser que venga mi época valle y te esté diciendo que tienes una tendencia negativa y no es así. Es que es la época en la que se vende menos el artículo. ¿Vale? Entonces, tener siempre esas dos analíticas para en cada, digamos, dependiendo de cada referencia o de cada familia, poder tomar la decisión. ¿Vale? Al final, como lo mismo, como es un cuadro de mando, se puede jugar. Ahora mismo lo tengo por categoría, pero se puede ir jugando y ahora mismo, por ejemplo, la misma tabla lo tengo por familia y puedo ir bajando, incluso llegar hasta el nivel de artículo. ¿Vale? Es decir, yo a lo mejor me interesa empezar por la familia, pero luego quiero pues, llegar hasta el nivel de artículo para ver qué pasa en cada uno de los artículos, ¿vale? O incluso como de ir desplegando, en vez de ir, digamos, cambiando de clasificación, ir abriendo más y ir entrando en más detalle. Pues mira, esta categoría tiene tendencia negativa, pues quiero verla un poco, ver qué está pasando, qué no está pasando, ¿vale? Todo ello, igual que aquí tiene, digamos, los porcentajes, si os fijáis hay simbolitos, ¿no? La alerta. Pues si los que están iguales más o menos se mantienen lo mismo. El que tiene un más tiene tendencia positiva y el que tiene un menos tendencia negativa. Pues yo incluso puedo filtrar y decir, pues mira, quiero ver todo lo que tiene tendencia negativo para ir viendo qué está pasando, ¿vale? Y poder analizar todos esos artículos para ver qué pasa o qué podemos hacer. O esta familia, ¿por qué tiene esa tendencia negativa? ¿Hay que hacer alguna promoción? ¿No nos está funcionando bien? Cualquier cosa, ¿vale? Pero, digamos, tener indicadores que nos ayuden a esa toma de decisiones, ¿vale? También, por ejemplo, digamos, alertas, ¿no? Ahora mismo tenemos referencias que las tenemos marcadas como que queremos tener stock, pero que a lo mejor ahora, ya antiguamente a lo mejor se vendía mucho, pero ahora a lo mejor ha dejado de vender si tiene pocas operaciones. Pues avisos de que, mira, esta referencia la tienes en stock, pero a lo mejor sería interesante pasarla bajo pedido y no tener tantos artículos, ¿vale? Tenemos alertas, digamos, al contrario, de referencias que están marcadas como bajo pedido, pero que a lo mejor tienen mucho movimiento y te interesa pasarla a stock, ¿vale? Para dar un mayor servicio. Pues claro, todo esto, pues al final con el cuadro de mando lo tienes, son alertas rápidas que, si no, al final, ahora mismo, muchas veces lo que hacemos es que no se actualiza ese dato, no sabemos esa información. O si tenemos que tomar decisiones de si queremos tener estos artículos en el catálogo o tal, pues al final tenemos que buscar mil maneras, ¿no? Para llegar a este análisis. La idea un poco es que vosotros toméis las decisiones y que las herramientas os aporten la mayor información posible para esas decisiones y que no tengáis que dedicarle tanto tiempo, sino de verdad aportar valor, que es, digamos, en esa decisión decir, vale, pues sí, no, pero no en el ir investigando el dato, ¿vale? Para todo ello, pues al final, digamos, por ejemplo, tenemos KPIs, que esto que es, al final es visualmente, son un montón de, por así decir, relojitos, ¿vale? Pero que lo que nos están diciendo es si vamos bien o vamos mal. Y siempre en cualquier momento puedo pinchar en cualquiera de ellos y que me lleve para entrar en más información, ¿vale? Por ejemplo, pues puedo ver la rotación del inventario, si quiero saber más información de a ver cómo va mi rotación.
lo mismo. Aquí pues al final lo tengo por categoría, pero yo puedo ir bajando, ir cambiando y verlo por proveedor, lo puedo ver por artículo, por lo que yo quiera. Entonces, la idea un poco de todo esto es que una herramienta que nos hace un motor de cálculo y que nos ayuda, digamos, en el reaprovisionamiento, pero además un cuadro de mando que nos ayuda mucho a la hora de tomar decisiones. No sé si tenéis alguna pregunta.